Dios les bendiga a todos. Amén. Estamos contentos, agradecidos. Damos gracias a Jehová, Dios de los ejércitos, Aleluya. por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Damos gracias por cuanto nos está concediendo esta grande oportunidad. Un gran privilegio el cual tenemos cada uno de poder estar en este lugar. Amén. Reunidos todos, congregados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos todos a la casa de oración. Estoy agradeciendo por cuanto se me concede la oportunidad de poder leer la bendita palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Aleluya. Vamos a leer en el Evangelio Mateo, capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Vamos a leerlo. Y lo vamos a hacer con reverencia en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor. Y lo vamos a hacer con la unción del Espíritu Santo, Amén. el Consolador, Dios, oh Dios. el Espíritu de verdad. Bendito sea. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siéntense. Gloria a Dios. Vamos a leer o vamos a tratar hoy una prédica hablando de que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca. Aleluya. Donde está fundada la iglesia de Jesucristo. O sea, de que la iglesia que Jesucristo fundó, el fundador de la iglesia es el Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Aleluya. Quiere decir de que ningún hombre es dueño de la iglesia. Los predicadores solamente estamos siendo administradores, solamente. Y quiero decir algo. Hay dos palabras que se usan y que hay diferencia, por cierto. Tiene que ver con ministrar y administrar. Hablando lo concerniente a la iglesia, hay diferencia. Hablando, lo que concierne a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios está ministrando la iglesia. Los predicadores solamente somos administradores. O sea, poniendo las cosas en su lugar. El Espíritu Santo de Dios ministra en la iglesia. Los predicadores somos administradores. Y con eso estamos contentos.
suficiente lo que se nos está dando de ser administradores. Administradores. Entonces, la palabra que a veces la decimos, y la decimos por la confianza misma que tenemos en el Señor Jesucristo, pero en ningún momento en un sentido malicioso o como queriéndonos ir más allá de lo que se nos ha permitido. Y es mejor no decirlo, porque quizás no lo estamos haciendo de la manera como se tiene que hacer. De decir mi iglesia. Ya vimos de que la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Jesucristo. Pero si usted no siente decir, pero ya dije, en un sentido bueno y sin ninguna malicia, sin ninguna intención, con corazón limpio, decir mi iglesia, o sea, por no decir la iglesia donde yo me congrego, mi iglesia. Pero teniendo bien en cuenta y en claro de que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Nadie ha pagado nada por la iglesia. Jesucristo fue el que pagó el precio por la iglesia. Y pagó precio de sangre. Ese fue el precio que Jesucristo pagó. Sangre. Derramó su sangre. Y con este precio compró la iglesia. Vamos a tratar hoy algo de lo cual usted ya lo sabe, lo ha oído una y otra vez. Pero no está de más que lo oigamos en este día. Y se está hablando de que Jesucristo anda con sus discípulos. Y como se movían de un lado para otro, en esta ocasión, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Llegaron a esa región. Para que usted no vaya a tener problema cuando encuentre Cesarea de Filipo, porque hay dos. Hay dos lugares y no los puede confundir. Por ejemplo, Cesarea es un puerto y capital de la provincia de Judea. Pero estamos hablando de Cesarea de Filipo, que viene a ser una ciudad en la falda del monte Hermón. Monte muy elevado al norte de Palestina. Lo lee en Deuteronomio 4:48. Entonces, a esta ciudad llamada Cesarea de Filipo, es que Jesús ha llegado con sus discípulos. Y ya dijimos de que es una ciudad que está en la falda del monte Hermón. Está en la parte, a mediados, en la falda o a mediados del monte Hermón. Monte es lo mismo que un cerro. ¿Cómo establecieron esa ciudad en la falda del cerro? No me pregunten. Pero ahí estaba la ciudad en ese entonces. Y en donde Jesús ha llegado con sus discípulos. Y les hace una pregunta. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le responden de acuerdo a los decires, a lo que la gente decía. Y decían que, algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros que era Jeremías, o alguno de los profetas. Era lo que se oía en todos los vecindarios acerca de Jesús. La pregunta viene directamente a ellos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
para tomar en cuenta el nombre que se le da al Hijo de Dios y de María. En la parte humana, Jesús es hijo de María en la parte humana, pero que también es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, el Hijo de María en la parte humana, se le da un nombre, y por cierto, antes que fuese concebido, antes que el Espíritu Santo engendrara en el vientre de María. Se le llama o se le da por nombre Jesús. Jesús. Y exactamente este nombre le pusieron cuando lo llevaron al templo a circuncidarlo al 8º día. Porque Jesús nace en el tiempo de la ley. Nace de una mujer en el tiempo de la ley. Y así era la manera, al 8º día lo circuncidaban si era varón. En el caso de Jesús, varón, lo circuncidaron al 8º día y le pusieron por nombre Jesús, que significa Jehová es salvación. Gloria a Dios. Y todo el tiempo de 0, 5, 6, 7, 8, como hoy dicen que de 8 comienza el tiempo de la preadolescencia. Pasó todo el tiempo de la preadolescencia. En ese tiempo no se hablaban estos términos. Pero llegó a los 12 años y ya dicen que es el tiempo cuando comienza el tiempo de la pubertad o el tiempo de la adolescencia. Pasó todos esos tiempos. Y llegó hasta 29 años y medio. Ya seleccionó a los 12 que iban a andar con él durante su ministerio. Está capacitándolos por 6 meses. Los discípulos haciendo práctica. Cómo bautizar a los nuevos conversos. Porque ellos iban a ser los que iban a quedar después. Haciendo este trabajo. Cuando Juan termina su ministerio, teniendo ya para ese entonces 30 años y 6 meses. Juan. Jesús está teniendo 30 años de edad. Juan, por ser levita, no podía comenzar su tiempo de predicación, de bautizar, antes de tener 30 años de edad. Por ser hijo de sacerdotes. O por ser hijo de sacerdote, levitas. Juan no respetó estos principios. Ahora, en el caso de Jesús, él no era de la descendencia de Leví, descendiente de la tribu de Judá, que es muy diferente. Ahora, si Jesús está ajustándose a esta edad, no es porque él haya tenido principios o que tenía que hacerlo a esa edad. No. Lo que se ve de que ese es el tiempo de Dios. Terminando Juan su ministerio, Jesús comienza a predicar. No pudo comenzar antes. Jesús respetó el ministerio de Juan. Y esperó hasta que Juan estuviera en la cárcel. Y sabiendo de que de esa cárcel Juan no salía vivo. Y es por eso de que en el Evangelio Marcos, capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Se movió de Nazaret a Galilea. La misma región, pero había una distancia. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Por eso le dije que era el tiempo de Dios. Aleluya. Para este entonces ya Juan había terminado su ministerio y dura 6 meses.
6 meses dura el ministerio de Juan. Juan tiene 30 años y 6 meses de edad cuando lo encarcelan y ya enseguida lo decapitaron. Para este entonces Jesús tiene 30 años de edad. Y comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. El mensaje de arrepentimiento. Glorioso Dios. Tanto Juan como Jesucristo comenzó con la misma palabra, arrepentimiento. Y es el mensaje que todos los predicadores hoy día tenemos que predicar. Mensaje de arrepentimiento Gloria a Dios. y convertimiento. Bendito el Cordero de Dios. Lo que quiero marcar es de que en todo el tiempo de 8 días, o viéndolo de otra manera, desde antes que el Señor Jesucristo fuera engendrado y concebido en el vientre de María, ya de antemano ya se sabía su nombre, que era su nombre Jesús. Aleluya. Pasa todo el proceso, el tiempo de lo que normalmente son 9 meses, donde este niño se desarrolla y llega al punto de nacer. 9 meses. O sea, en el caso de Jesús nada fue diferente. Fue un parto, un proceso normal como todos los niños que nacen. No hubo ninguna diferencia. La diferencia es de que este niño era el Hijo de Dios. O es el Hijo de Dios. Ahora, desde allá hasta cuando tiene 30 años, cuando comienza a predicar el evangelio, y ya para estas alturas, ya Jesús ya ha comenzado su ministerio, ya está predicando ya. Y con él andan los discípulos, que más tarde se les llama apóstoles. Y hasta aquí, hablando ya de arriba de 30 años de edad, nadie lo conocía con otro nombre, solamente lo conocían por Jesús. Jesús, el Hijo de María. En la aldea, en el lugar llamado Nazaret, donde Jesús se crió, los vecinos, los niños con los que él jugaba, todos lo conocían como Jesús. Jesús, el hijo de José, el hijo de María, Jesús el carpintero. Nadie lo conocía con el nombre de el Cristo. Hasta aquí, donde estamos leyendo, es que a Pedro se le revela. A Pedro Dios le revela. O sea, cuando se trata de revelar, quiere decir que había estado oculto. No se podía ver. Y eso justamente quiere decir revelar, quitar la cubierta. Dejar, descubrir. Y eso fue lo que se le dio a Pedro. Aquella cubierta, aquello que estaba cubriendo, y nadie lo podía ver. A Pedro se le descubre, se le revela. Y fue cuando le dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Y la palabra Cristo lo que significa es ungido. Entonces lo que le está diciendo Pedro, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Cuando le dice tú eres el Cristo. Y ya dijimos de que Cristo quiere decir ungido. Tú eres el ungido de Dios. Ahora usted haga la conjugación. Ya de aquí en adelante usted puede decir Jesucristo o Cristo Jesús. Como usted sienta más confortable decirlo. Pero está diciendo lo mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¡Qué excelente! Amén. ¡Qué bonito se siente decir Jesucristo es el Hijo de Dios! Amén, gloria a Dios, aleluya. Con seguridad, Amén. sin temor a equivocarnos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alabado sea. O sea, Jesucristo es el unigénito de Dios. Sí, amén. El Hijo unigénito, el Hijo único. Mas en el caso de María fue el Hijo primogénito. El primero en nacer. Ahora, usted haga ahora y vea qué significado tan grande tiene cuando usted dice Jesucristo o Cristo Jesús. ¿Qué dijimos que quiere decir Jesús? ¿Se acuerdan qué quiere decir Jesús? Amén. Cristo. Cristo es el Señor. Jesús está relacionado con salvación. Jehová es salvación. Gloria a Dios. Jehová es salvación. Aleluya. ¿Y Cristo qué quiere decir? El ungido. O sea, ungido. Entonces, si usted dice Jesucristo está diciendo salvación en el ungido. O sea, todo está en el ungido de Dios nos da salvación. Cuando usted dice Cristo Jesús o Jesucristo, de la manera como sea. O sea, lo que quiero decir es de que cuando usted menciona Jesucristo o Cristo Jesús, está diciendo, está hablando en cuanto a salvación y en cuanto al ungido de Dios. Amén, gloria a Dios. Al ungido de Dios. O sea que sí tiene sentido, tiene peso cuando usted menciona Jesucristo o Cristo Jesús. No es así como mencionar otros nombres, no. Cuando usted menciona Jesucristo, tiene significado. Es más, el reino de las tinieblas se pone a temblar. Solamente cuando menciona el nombre de Jesucristo, Aleluya. el reino de las tinieblas tiembla. No puede resistir. Porque hay poder en este nombre. Sí, amén. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra Amén. y toda la gloria. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando. Gloria a Dios. Poderoso. Ya vimos la revelación. Sí. Y Poderoso. Jesucristo se lo dice en el versículo 17. Esto no fue cosa de Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Quién le reveló a Pedro? El Padre. Jehová de los ejércitos, que está en el cielo. Ahora, vamos a ir avanzando en esto, pero no sin antes mencionar de que aquí en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, Simón Pedro. O sea, cuando usted encuentre Simón en la Biblia, aunque hay bastantes hombres con este nombre, Simón, pero se dice de que en el Nuevo Testamento lo hacen enumerado, 1, 2, 3, 4. Aquí, cuando se habla de Simón, hablando de Pedro mismo, tiene que ser Simón 2. Simón 2 para que venga a ser igual a Pedro. O sea, Pedro tiene otro nombre que es Simón. Simón Pedro. Y aparte de esto se le llama también Cefas. Cefas. Y eso usted lo puede ver en el Evangelio Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Solamente se lo voy a leer. Juan 1, 42. Para que entienda mejor, Andrés del 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Quién? Andrés. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí está otra manera de significado de Cristo. Una es ungido y aquí traducido es el Cristo. Dos maneras como traducir Cristo, el ungido o el Mesías. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, Cefas, Pedro es lo mismo. Solamente que Cefas es una palabra aramea y Pedro es traducido ya al español, que viene de la palabra griega Petros. Petros. Ahora, quiero marcar antes de entrar a lo demás. Las palabras significan o los nombres significan. Dijimos de que Cefas es de origen caldeo o el idioma del idioma caldeo, que viene a ser el mismo arameo. Caldeo igual a arameo. Entonces, y que Cefas significa piedra. O también significa roca. Vaya tomando en cuenta porque se trata de hablar de la roca. Y que vamos a llegar a una conclusión de que Jesucristo es la roca. Y ya vimos de que Cefas, Cefas es el mismo Pedro y es el mismo Simón. Pero que significa piedra o roca. Volvamos a Mateo. Versículo 18 ya. Ya vimos la revelación que Pedro, Simón, Cefas ha recibido.
y que ha sido una revelación que ha venido desde el cielo, directamente de parte del Padre, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Padre también. Amén. Y yo también te digo, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Por Jesucristo. Sí, correcto. Pero no podemos nosotros pasar por alto de que hay una escuela o una enseñanza que tiene su origen en el siglo IV. Comienza a tener formación en el siglo IV y que su fundador es Constantino el Grande número 1. Y estamos hablando del sistema religioso del imperio. Y por cierto, nunca se ha llamado iglesia. Nunca. Solamente ha venido caminando por todos los tiempos como un sistema religioso del imperio romano. Y es un sistema religioso usurpador e impostor. Y Constantino, cuando ya tiene forma el sistema, ya tiene gente suficiente. Y por cierto, de los mismos cristianos evangélicos verdaderos, genuinos, se descuidaron. El diablo les pone la trampa. En otras palabras, tira la atarraya y agarra una gran cantidad de estos cristianos que estaban descuidados. Los sorprendió así y cuando menos pensaron estaban atrapados y ya no se pudieron liberar. Se les hizo más fácil, en vez de tratar de liberarse y volver a la realidad, se les hizo más fácil inclinarse a lo que estaba más fácil ahí, al suave. Y se quedaron siendo parte del grupo, llamándose ya el sistema religioso del imperio. Amén. O sea, en otras palabras, dejaron al Señor Jesucristo. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que estamos ya comprometidos con el Señor Jesucristo. Por no decirle estamos ya casados, comprometidos con Él. Entonces, este grupo de personas se desligaron del Señor Jesucristo, rompieron el pacto que había entre Cristo y ellos, la iglesia. El compromiso que había entre ellos y Cristo, entre Cristo y ellos, lo rompieron así como nada. Lo rompieron y no les dio importancia. Y se casaron con el diablo. Se casaron con el diablo. Y dijeron que ya de ahí en adelante ya no dejaron de ser iglesia del Señor Jesucristo. Como dice, automáticamente dejaron de ser iglesia del Señor Jesucristo. Pero no así un porcentaje de fieles hermanos continuaron caminando. En un sentido, como dicen, de paralelismo. En un sentido de que el paralelo tiene varias aplicaciones. Pero se habla de
dentro de todo hay, y toman en cuenta el signo de igual, el signo de igual, el que se usa en matemáticas. En la materia matemática se usa el signo igual. Y que son dos rayitas, una arriba y una abajo. A esto se le llama paralelo. Así, signo igual, paralelo. Arriba la iglesia verdadera y abajo el sistema religioso del imperio. Así ha venido caminando por todos los tiempos. Pero ¿cuál considera que está bonito? ¿La iglesia o el sistema? La iglesia. Yo voy a responder por usted. La iglesia. Iglesia. Aleluya. La iglesia está mejor. Gloria a Dios. Excelente calidad. Gloria a Dios. Entonces, como dije que es un sistema usurpador, fue Constantino el que dijo, este grupo se va a llamar Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Romana. ¿Qué tiene que ver los romanos con la iglesia del Señor Jesucristo? Cero. Nada. No tienen ninguna relación. No armoniza. Totalmente diferente. Pero así, no fue Jesucristo que dijo. Fue Constantino que le llamó iglesia. Pero dígale que la gente que se une a este sistema, desde el momento que dejaron al Señor Jesucristo, dejaron de ser iglesia. Y solamente han sido todo el tiempo un sistema religioso, solamente, del imperio romano. Pero ahí está, de que están diciendo de que ellos son la iglesia. Y vienen peleando por esto. Y todavía se encuentra con gente de que le van a alegar y le van a decir de que ellos son la iglesia verdadera. La iglesia que Jesucristo fundó. Es porque el cura les ha dicho tal cosa. Pero no es cierto. Todavía hay gente, aunque algunos ya doblegaron ya se dieron por vencidos de que no es la realidad lo que les han enseñado. Pero no se salen del sistema. Yo hablo con personas, camino a la redonda y ando caminando y hablo con gente de diferentes creencias. Pero como estamos hablando de esto, encuentro gente de que me alega y dicen de que ellos son la iglesia que Jesucristo fundó. Y se hacen así. Nosotros somos los verdaderos. Nosotros somos la iglesia que Jesucristo fundó. A ustedes son así, son protestantes y los dicen de todo. Pero ¿qué ganan con estar alegando o peleando por algo de lo que no es cierto? No es cierto. Y lo peor es que no son humildes. Si usted les trata de decir, no, ustedes están equivocados por esto y por esto y por esto y por esto, usted les trata de decir, no lo aceptan. No lo aceptan y terminan peleando y diciendo tantas cosas. No viene al caso. No viene al caso. Es como cuando dicen que todos son hijos de Dios. Que todos son hijos de Dios. Que ellos son hijos de Dios. Ayer hablaba con alguien y me decía, cuando vamos a la iglesia, todos los llamamos hermanos. Bienvenido hermano, bienvenido hermano. Y así, aunque sea todo pagano, todo mundano, todo parandero, todo diabólico. Hermano. Todos son cristianos, según la creencia de ellos. Pero más no es cierto, no es cierto. Pero ahí están los decires. Hablando de lo que estamos hablando. Ellos consideran, de acuerdo a lo que se está leyendo, versículo 18,
Y si usted no pone cuidado, también va a terminar pensando lo mismo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y no hay mucha diferencia y solamente lo que divide es una coma. Si hubiera un punto, fuera diferente. Pero no una coma. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si usted no se detiene, va a pensar y lo que se va a entender es de que Pedro es la roca misma que Jesucristo está hablando enseguida. Y que sobre esta roca Jesús ha fundado la iglesia. Y es todo el problema de esta gente. Malentendiendo el versículo 18. Y le alegan de que sobre Pedro está fundada la iglesia. Que sobre Pedro está fundada la iglesia. Y parece que esto le genera dinero a este sistema. En Roma tiene la Basílica de San Pedro. Porque dicen, según la creencia de que Pedro lo mataron, lo crucificaron, según la leyenda. Lo crucificaron en Roma, según el credo romano, católico. Y que sobre el sepulcro de Pedro, ellos montaron la basílica. Y le llaman la Basílica de San Pedro. Porque según que no es cierto que esa basílica está exactamente donde está el sepulcro de Pedro. No es cierto. Y dice que como que esto le genera dinero, también hay basílica en honor a Pablo. Basílica de San Pablo. Y así se va usted la lista. Pero todo no es real. Es solamente una religión. Y religión lo que significa es un conjunto de creencias y prácticas. Eso es religión. Un conjunto de creencias y prácticas con el fin de celebrar culto a determinado Dios. Y ahí está la religión. Y es lo que más hay hoy día. Se habla de 4.200 religiones en todo el mundo. Gloria a Dios. Y todos creyendo, teniendo un conjunto de creencias y practicando. Creencias y práctica, aunque no sea bíblico. Pero allí se quedan toda la vida dando vueltas, creyendo y practicando, y se mueren y se van al infierno. El diablo los engañó. La religión es buena para engañar, para entretener a la gente mientras tanto se muere y se va al infierno. Religioso. Bien religioso, la gente se está muriendo y se está yendo al infierno. La diferencia, el evangelio no es religión. El evangelio, el apóstol Pablo lo marca y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Al judío primeramente y también al griego. Nosotros no somos judíos, no somos griegos, pero también este poder de Dios nos alcanza y nos salva a través de Jesucristo el Señor. Bendito sea. Eso es el evangelio. Sí, amén. El evangelio nunca se ha predicado como una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué más queremos? Amén. Vaya, entonces hablemos Gloria a Dios. el sistema religioso del imperio, romanismo católico,
Tienen a Pedro así, pero bien en grande, o sea, lo tienen bien alto, bien en alto. Y hasta decir de que Pedro es el portero oficial en el cielo. El portero oficial en el cielo. O sea que Pedro tiene la llave y él abre a quien él quiere. O en otras palabras, él deja entrar a quien él quiere. Si no le cae bien, no lo deja entrar. No es cierto. No es cierto. Es una mentira solamente. Y con esto tienen engañada a la gente. Ahora, lo honesto, lo legal, y sin entrar en egoísmo, nada que se parezca. Pedro fue un hombre que Dios lo usó. Dios lo usó. No se le quita. No se le quita. Ahí está lo que es de él, es de él. Si usted lee, fue un hombre que Dios lo usó en la predicación. Era uno de los dirigentes de la iglesia que estaba en Jerusalén, conocido como la iglesia de la circuncisión. Solamente judíos. Hay una villa gentil, solamente judíos. Pedro era uno de los dirigentes. Pedro, Juan y Jacobo. Eran los tres dirigentes de esta congregación, que era grande, por cierto. Ahí está. Pedro tiene cargo. Se le da autoridad. No se le quita. Ahí está, es de él. También se lee de que fue el primer predicador a los gentiles en la casa de Cornelio. Los gentiles nunca se le había predicado un mensaje directo a ellos. Para ellos, no. Pedro fue el primero. Tuvo problemas con los judaicos, sí, pero al final lo terminó arreglando el problema que le hicieron los judaicos. Un problema así grande. Pero Pedro les trató de hablar y el Espíritu Santo le dio palabra para convencer a esta gente que estaba molesta por lo que él había hecho. Dios lo usó en la predicación a los gentiles por primera vez. Es más, se dice de que cuando Pedro caminaba por las calles, Dios lo usaba en sanar a los enfermos. Tenía ese don de sanar a los enfermos. Oraba por ellos y se sanaban. Ahora nosotros oramos por un enfermo, en vez de sanar se muere. Diferente. Pero no, Pedro dice de que tanto era el poder que había en él, de que la gente ya sabía. La gente lo andaba observando y tenían controlado que cuando consideraban que Pedro iba a pasar por una calle, ponían a los enfermos todos ahí en la calle, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, pasar ahí, los enfermos se sanaban. Amén. Es para tomar en cuenta esto. Poderoso. O sea, Pedro, Dios lo está usando. Sí, amén. Pero no hasta el punto como el sistema católico lo tiene. Que sea un portero oficial en el cielo, no es cierto. Y que sobre Pedro está fundada la iglesia, no es cierto. Totalmente un rotundo no, no es cierto. No es cierto. Glorioso Dios. Vaya, entonces hablemos de si no es Pedro la roca, donde está fundada la iglesia, entonces ¿en quién está fundada la iglesia? Y se trata de esto hoy, que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca, donde está fundada la iglesia. Gloria a Dios. En otras palabras, Jesucristo es el fundamento. De la roca. Y quiero decirle de que Pedro tiene, o sea, Jesucristo le da
le da, lo pone en alto. Lo pone en alto. Y le voy a leer. Ya dijimos de que Pedro es una palabra ya en español, pero que viene de la palabra griega Petros. Petros. Ahora, ¿qué significa Pedro o Petros? Si usted habla de Pedro, es lo mismo decir, está hablando de Petros mismo, solamente por los idiomas. Petros en griego, Pedro en español. Que no hay mucha la diferencia. Petros, Pedro. No hay problema. ¿Qué significa Pedro? Un pedazo. Le estoy hablando de lo que el diccionario bíblico dice. O sea, de donde significaban las palabras, en este caso de las palabras griegas. Pedro o Petros significa un pedazo de roca. Comenzando por ahí. ¿Sería de que Cristo iba a fundar la iglesia sobre un pedazo de roca o sobre una roca completa? Vayamos pensando. Entonces, con solamente lo que estamos leyendo, ya queda descartada la enseñanza esta. Ahora, no tenemos problema. No tenemos problema, no nos da más ni nos quita. Ellos siguen creyendo y que no lo podemos evitar. Pero estamos conscientes de que si el sistema que religioso, si creen de que está fundado en Pedro, está bien, no se les quita. Que sigan creyendo lo mismo. Pero nosotros sabemos de que la iglesia está fundada en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la roca. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si ellos quieren decir lo contrario, pues que lo digan. No tenemos problema. Entonces ya estamos viendo de que Pedro significa un pedazo de roca. Que es más grande. O sea, no estamos desestimando lo que Jesucristo está diciéndole a Pedro. O sea, lo que significa Pedro. No estamos desestimando. Un pedazo de roca más grande que Petra. Hay dos palabras. Petro, Pedro, Petra. Que no es lo mismo. Entonces, Pedro, un pedazo de roca. Más grande que Petra. Petra quiere decir, o sea, ve usted esto. Pedro, un pedazo de roca. Petra, o sea, un pedazo de roca es más grande que Petra. ¿Qué quiere decir Petra? Una masa de roca. Eso quiere decir Petra, una masa de roca. Entonces, Pedro, el significado de Pedro está más arriba que Petra. Pedro, un pedazo de roca. Petra, una masa de roca. Una masa de roca. Pero el significado de Pedro está más arriba. Tiene un escalón más todavía.
Ahora, esta Petra o una masa de roca, hablándolo en el sentido figurado o en el sentido literal o en el sentido figurado, quiere decir peña, peña, piedra, roca, peña, piedra, roca. Pero Pedro está significando más que esto. Él significa un pedazo de roca. Un pedazo de roca. Más que una masa de roca. O más que una peña. Más que una piedra. Todavía queda más grande que una roca. O sea, hablando de una roca mediana. Pedro está en un escalón más todavía. Pero sea como sea, la iglesia no está fundada en un pedazo de roca solamente. La iglesia está fundada en una roca completa. Gloria a Dios. No en un pedazo. Poderoso es Jesucristo. Y le voy a leer algo. Esto usan un término y lo dicen de esta manera. En geología, son términos que habría que verlos bien a fondo y qué significan. Pero lo vamos a dejar por encimita así, solamente lo vamos a ver. En geología, la principal diferencia entre roca y piedra es que la roca es una masa sólida, natural, formada por minerales, mientras que la piedra es una roca que ha sido alterada o manipulada por el ser humano. Amén. ¿Usted está viendo la diferencia? Se lo voy a leer. La diferencia principal, o sea, la principal diferencia entre roca y piedra es que la roca es una masa sólida. Una masa sólida. Entonces, en esa masa sólida y que es natural, allí está fundada la iglesia. No está fundada en algo artificial. Y dice de que esta roca, ya dijimos de que es una masa sólida, natural, formada por minerales. Mientras que la piedra es una roca que ha sido alterada o manipulada por el ser humano. Es decir, la piedra es una roca que ha sido cortada, pulida, tallada o utilizada para la construcción. Amén. Tome en cuenta esto. Y vamos a ver que dentro de todo lo que se ha mencionado, tiene relación con el Señor Jesucristo. Primero, peña y roca. Peña y roca. Relacionado con el Señor Jesucristo. Cortar. O sea, una piedra cortada. Relacionada con el Señor Jesucristo. Le voy a leer los versículos. Y que una piedra utilizada para la construcción, relacionada con el Señor Jesucristo. Pero estamos tratando de ver la diferencia entre una piedra y la roca. Hay diferencia.
Entonces, cuando Jesucristo está diciendo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ya dijimos lo que Pedro significa. Tiene significado la palabra Pedro. Y Jesucristo lo sabía. Y lo sabe. No le está diciendo nada en cuanto. Sabiendo de que Pedro, o después de elogiarlo, en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le da bienaventuranza, y esto es bastante. Una bienaventuranza, le están diciendo todo lo bueno. Jesucristo a sabiendas, o porque Él lo sabe todo, que Pedro enseguida se iba a mostrar en contra del propósito de Dios. Y Jesucristo le llama Satanás. Allí mismo, capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, enseguida que le está diciendo bienaventurado, le está diciendo Satanás. Ahora, Jesucristo sabía de que Pedro mismo le iba a negar en tiempo futuro, o en días después. Pedro le iba a estar negando. Jesucristo lo sabía. Pero con todo le atribuye autoridad. Le da responsabilidades. A pesar de las debilidades, las limitaciones como seres humanos que tenemos, Dios nos toma en cuenta. Amén. Amén, gloria a Dios. Hablemos de la roca. Cuando Jesucristo está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo de que sobre Pedro, no. Aunque Pedro significa un pedazo de roca. Jesús no está diciendo de que iba a fundar la iglesia sobre un pedazo de roca, no. Lo que él está diciendo de que sobre esta roca, o sea, la roca que Pedro segundos antes había recibido la revelación. Tú eres el Cristo. Sobre esa roca, que viene a ser el Cristo, está fundada la iglesia. O sea, la iglesia está fundada el fundamento de la iglesia es Jesucristo el Señor. Amén. El apóstol Pablo escribe la carta primera a los Corintios en el capítulo 3, versículo 11, si no me estoy equivocando. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es la roca donde la iglesia está fundada. No en Pedro, en Jesucristo el Señor. Ahí está fundada la iglesia.
Y esto no se discute. Si la iglesia de Jesucristo, para continuar, dice él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y la iglesia se ha conocido así. Solamente la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Así. Ahora, últimamente, y considero de que se ha dado después de, cuando ya surge la renovación o la reforma que Martín Lutero hizo. De ahí en adelante, o desde la Edad Media, como le vinieron llamando, de ahí en adelante ya la iglesia vino perdiendo el rumbo y abrazando y haciendo cosas que no es de la iglesia. Hasta en el nombre, cómo llamarse. Ahora, pero de allí, o sea, desde que Jesús funda la iglesia, comienza en el primer año, segundo, tercer año y primer siglo, la iglesia caminaba así, solamente conociéndolos como la iglesia de Jesucristo. Llamábamos del camino. Pero esta iglesia se llamaba así, solamente iglesia de Jesucristo. Ahora los nombres han surgido hoy últimamente. Dile desde cuándo para acá. Y ahí se hace la rama de todas las iglesias conocidas como las iglesias protestantes. Hay una buena lista. Episcopal, anglicanos, metodistas, bautistas, presbiterianos. Ahí está la rama de iglesias protestantes. Y luego de eso viene lo que se conoce como el pentecostalismo carismático. Y ya viene haciéndose una mezcla. Ahora ya no se respeta. Y no estamos diciendo de que sea malo, que sea pecado. Si los nombres se le han puesto, iglesia de Dios tal, iglesia de Jesucristo tal, iglesia pentecostés, iglesia pentecostal tal, es posible de que solamente por lo que tiene que ver con lo jurídico, con lo que tiene que ver con la personería jurídica o con lo que tiene que ver con la corporación aquí a nivel de Estados Unidos. Tal vez por eso, porque le demandan que tiene que tener un nombre. Solamente por eso. O sea que los nombres no significan. Jesucristo no viene por ningún nombre de iglesia. Viene por su iglesia. Ahora asegurémonos de que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejarlo allí. Vamos a leer algunos versículos que tienen relación con el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Cuando hablamos de roca, ya vimos que tiene que ver con solidez, natural, roca. En el Antiguo Testamento se dice de que Jehová era la roca de Israel. Y lo lee usted repetidas veces. En el libro de los Salmos hay una lista grande. Y así hay una cantidad de versículos hablando de que Jehová es mi roca. Jehová es la roca. En el sentido de también por la solidez que la roca tiene, es un lugar donde usted se puede proteger. Está ahí protegido. Si en aquel entonces usaban las flechas y lanzaban esas flechas, cuando usted está protegido en una roca, esas flechas no le afectan.
Entonces significa protección, Sí, amén. protección, solidez. Hablando en cuanto al Señor Jesucristo, está significando igual. Firmeza, solidez, seguridad. Si la iglesia no estuviera fundada, o si el fundamento no fuese el Señor Jesucristo, la iglesia, ¿qué tiempo la hubieran desbaratado? Pero no han podido, no pueden y ni podrán desbaratar la iglesia del Señor Jesucristo, porque el fundamento es un fundamento sólido, Sí, amén. Aleluya. firme, natural, nada de artificial, Aleluya, gloria a Dios. nada que ver con lo humano. Es algo que tiene que ver con el poder de Dios, Amén. guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Amén. Y todo está dentro de lo natural. Trataré siempre, en todo el tiempo que Dios me permita vivir y me permita predicar este evangelio eterno, de predicar dentro de lo natural. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Sí, amén. Hizo maravillas, grandezas en Egipto Gloria a Dios. para sacar al pueblo de la esclavitud. Demostró su poder y lo demostró haciendo maravillas, Gloria a Dios. milagros. Y lo hizo todo dentro de lo natural. Ahora sigue Dios teniendo el mismo poder, sí, el mismo poder. Sí, amén. Haciendo grandezas, maravillas y haciendo cosas formidables dentro de lo natural. Ahora, lo que se viene diciendo, hablando de lo sobrenatural, ya se va y totalmente un rumbo totalmente diferente, que está diciendo ya otra cosa. Lo natural de Dios está ahí y no lo podemos nosotros negar. Es visible, es entendible y no podemos nosotros decir nada o querer decir que no. Ahí está el poder de Dios dentro de lo natural. Lo sobrenatural tiene que ver con lo esotérico, brujo y todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Lo sobrenatural. Tome en cuenta esto. Y nunca usted va a decir ese término cuando se habla de concerniente a la iglesia o con lo poderoso que es Dios. Amén. Él es todopoderoso. Sí, amén. Aleluya. Y Él obra dentro de lo natural, no dentro de lo sobrenatural. Búsquelo, búsquelo. Investíguelo por usted mismo. Y se da cuenta de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Deme unos minutos. Vamos a hablar de lo que antes mencionábamos, que mencionábamos la palabra peña, roca, cortar. Todo esto está relacionado con el Señor Jesucristo. Para adelantar o quizás para cortar tiempo, lo que tiene que ver con peña, lo lee en Números 28. Ahí se habla de que Moisés recibe una orden que hable a la peña y que la peña iba a dar agua para el pueblo. ¿Dio agua a la peña? ¿Sí o no? Sí, dio agua. Sí, amén. Aleluya. Salió agua y se convirtió en un río. Un río en el desierto. Ese es el poder de Dios. Amén. Aleluya. O esta es, de la peña sale tanta agua.
Deuteronomio 8:15 se usa la palabra roca y que esta roca le dio agua al pueblo en el desierto donde no había agua. La peña y la roca dando agua, o sea, la peña y la roca vienen a ser lo mismo y que viene a ser Jesucristo mismo el Señor. Gloria a Dios. Y eso usted lo lee en 1 Corintios. Tome en cuenta la cita número 28, Deuteronomio 8:15. Hablando de la peña y hablando de la roca. Nada diferente. Peña y roca igual. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:4. Para ser bien exacto. O sea, hablando en el sentido de que acortar la lectura. 10:4. Y todos bebían de la misma bebida espiritual. Vaya, tomen en cuenta. Número 20, Deuteronomio 8:15. Se habla de peña y se habla de roca. Aquí se está diciendo quién era aquella peña, quién era aquella roca. Y se habla ya relacionado con lo espiritual. Y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo. ¿Quién seguirá siendo la roca? El Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la iglesia está. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo, la roca. Gloria a Dios. Firme. Solidez. Aleluya. No habrá nadie quien podrá venir a debatir o... Es un argumento sólido. Fíjame. Un fundamento sólido. Gloria a Dios. No es un argumento o un fundamento que aparenta así grande, pero usted llega y lo golpea, se viene abajo. No, este fundamento es firme, es sólido. Amén. De la piedra cortada. De la piedra cortada. Se habla Daniel 2:34 y 35. Y capítulo 2 mismo, versículo 44 y versículo 45. Se habla de una piedra cortada no por mano. Y que hace pedazos toda la última bestia que Nabucodonosor está mirando. ¿Quién cree que es esta piedra cortada no por mano? El Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando ya de una piedra cortada, pulida. Una piedra cortada, pulida, tallada. Usemos las dos palabras. O tres. Una piedra cortada que está representando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pulida. Ya es una piedra que ha pasado por un proceso. Jesucristo pasó por un proceso mientras vivió en la tierra, sí. Pasó por un proceso. Una piedra cortada, Daniel 2. 34, 35, 44 y 45. Ahí usted lo puede leer con todos los detalles. Pulida. Tallada. ¿Qué significa esto? El proceso que Jesucristo tuvo que pasar. Fue probado en todo. El diablo llegó y lo tentó en el desierto. Pero tuvo que salir corriendo. Porque Jesucristo lo resistió. No
accedió a las peticiones del diablo. Al final, este diablo tuvo que salir corriendo. Y si es que dicen que tiene cola, salió con las colas entre las patas, avergonzado. Gloria a Dios. Jesucristo pasó la prueba. Como hombre, pasó la prueba. Glorioso Dios. A esto se le llama que estaba siendo pulido, estaba siendo tallado. Hay un decir y que tiene sentido. Adán, el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Recto, perfecto, santo, sin pecado alguno. Tuvo que pasar un proceso de pulir, o de ser pulido, de ser tallado. Pero no pasó la prueba. Y si Adán se hubiese mantenido fiel a Dios, y en el proceso de pulimiento, de ser pulido, de ser tallado, si hubiera mantenido fiel a Dios y nunca hubiera oído la voz de Satanás, o en otras palabras, ya Eva ya había pecado. Adán, ¿cuál era? Era una prueba que estaba pasando. ¿Cuál era el deber de Adán? Decir no. Si tú ya comiste, allá tú. Pero yo no. No voy a comer tal cosa. O no voy a hacer tal cosa. Porque si lo hago, desobedezco a Dios, mi creador. Dios es poderoso para haber hecho con Eva lo que él quisiera y hacer otra mujer a Adán. ¿O no? Bien. Pero Adán no pasó la prueba. Doblegó y cayó en pecado, en desobediencia, en transgresión. Si Adán no hubiese pecado, la historia fuera diferente. Hubiera humanidad, sí, pero en una calidad de santos, inmortales. Así. O sea, como consecuencia del pecado ha venido todo, las enfermedades y que la gente se muere, se envejece y todo como consecuencia del pecado. Ahora, dígale que si Adán hubiese pasado la prueba, cuando se estaba puliendo, se estaba tallando, la historia humana fuera diferente. Pero igual, Dios sabe hacer las cosas. Por eso vino y se le llama el segundo Adán. El segundo Adán, hablando del Señor Jesucristo. Él sí pasó la prueba. Fue pulido, fue tallado y lo sufrió todo como hombre. Como usted y yo. ¿Por qué vino Jesucristo? Vino a morir por nosotros los pecadores. Por eso Él vino. Si no hubiera habido pecado en la tierra, no hubiera venido el Señor Jesucristo. Por eso digo que la historia fuera diferente. Pero igual, la bendición ha llegado a nosotros. En condición de pecadores, de degradados, igual la bendición ha venido. El venir del Señor Jesucristo, estar entre los humanos, ser tentado, probado y provocado y todo como ser humano. Pero se mantuvo sin pecado. En su boca no fue hallada mentira. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ya vimos esa parte. Solamente lo estamos así corriendo rápido. Aleluya. Para llegar a la otra parte. Cuando se dice de que Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es la piedra del ángulo. Hechos, el libro Hechos, en el capítulo 4,
Le voy a leer un versículo. En el libro Hechos 4, dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estamos hablando ya de la piedra que fue cortada allá que se lee ya en el profeta, lo lee en el profeta Daniel. Una piedra cortada. Y que esta piedra tuvo que pasar por un proceso de pulimiento, de ser tallado. Y que esta piedra misma se usa para construir. El versículo que estamos leyendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Está hablando de edificar. Gloria a Dios. En este caso, un edificio, una casa, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O, en otras palabras, una piedra de esquina. Y es lo mismo que dice Efesios 2. Con esto vamos a terminar. Efesios 2. Amén. En el versículo 20. Efesios 2, 20. Edificados. Está hablando de edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se habla de que en sentido espiritual la iglesia es un edificio. Un edificio, en sentido espiritual la iglesia es un edificio. Y que el fundamento, la base de este edificio es el Señor Jesucristo. Y luego viene como un complemento los apóstoles. Y luego los profetas. O sea, así está formada la iglesia. Es la estructura de la iglesia en sentido espiritual. Cristo, fundamento, apóstoles, profetas. Aparte de Jesucristo ser la roca donde está fundada su iglesia, Él viene a hacer algo más. Viene a ser una piedra angular. La piedra del ángulo. Perteneciente a la esquina. A la esquina extrema. O la piedra principal. La piedra principal. Ahora usted ve por qué la iglesia es tan así, tan firme y tan perseverante, constante. Porque el fundamento es un fundamento sólido. Porque es Jesucristo el fundamento, la roca. Es Jesucristo la roca. Ahora, la piedra del ángulo viene a reforzar a este edificio. En dos maneras se deja ver. Jesucristo la roca, donde descansa este edificio grande, este cuerpo grande de iglesia que está en todo el mundo, descansando en el Señor Jesucristo, la base, el fundamento, la roca. Y luego se deja ver como la piedra del ángulo, dando más solidez,
más estabilidad a este edificio. Es por eso que este edificio no se cae. Aleluya. Continuará. Ha sido golpeado el edificio en sentido espiritual, hablando de la iglesia, sí, pero la iglesia persevera, la iglesia permanece. Y que lo oigan las tinieblas, la iglesia está en pie, porque Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra de esquina principal. Qué bendecidos estamos en el Señor Jesucristo. Vamos a terminar. Siempre las prédicas se alargan y terminamos al final corriendo y sacando para ver de mencionar al menos un poco de lo que se ha ya estudiado, pero creyendo de que en lo poco, en lo mucho que hemos hablado, algo hemos aprendido en este día. Amén. Vamos a terminar y así vamos a dar gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a todos.